Volvemos al curso de circuitos de fundamentos de electrónica, hablando de circuitos digitales, y en esta ocasión una introducción a los circuitos secuenciales desde un punto de vista de sistemas, las estructuras básicas y la clasificación de los mismos. Como definición, un circuito secuencial lógico es uno en el cual la salida depende de las entradas y de un estado previo. Por eso se dice que el circuito secuencial tiene memoria. En un circuito secuencial hay elementos de memoria y el estado precisamente es el conjunto de valores que tienen estos elementos de memoria. La memoria se construye alrededor de elementos solamente que guardan un solo bit, los latches y los flip-flops, y forman registros. La estructura básica empieza entonces con un bloque de memoria, un registro, cuyo contenido es, habíamos dicho, el estado del circuito. El estado presente es el conjunto de valores que salen de este registro, Q0, Q1, Q2, etc. Y eso es el estado presente. Este estado presente se utiliza para alimentar un subsistema combinatorio que produce dos tipos de salida. Uno de ellos es utilizado para alimentar a la memoria, al bloque de memoria, y determinar entonces cuál va a ser el próximo estado. Por esa razón, a este conjunto de salidas se le conoce como el decodificador del próximo estado. Hay circuitos que básicamente se reducen a este sistema y veremos algunos ejemplos luego. Pero si no, también pueden tener salidas adicionales y entradas externas al circuito. Y entonces la salida va a depender precisamente, como es una salida del sistema combinatorio, la salida va a depender precisamente de las entradas y también de los valores que tengan la memoria en ese momento. Cabe decir que puede suceder que la salida sea precisamente el estado presente. De acuerdo a lo que causa el cambio en el estado, se clasifican los circuitos secuenciales en varios tipos. Primeramente, tenemos los de tipo asincrónico y por otro lado los de tipo sincrónico. Los asincrónicos son de tipo manejado por eventos o por pulsos, y el sincrónico lo maneja un reloj o también lo puede manejar un pulso. Hay una diferencia, sin embargo. Los asíncronos, ¿verdad? El evento se refiere a cambios en las variables que tienen un valor de cambio, mientras que cuando hablamos de un pulso nos referimos a que en la variable hay un pulso que ocurre y ese es el cambio que provoca ese pulso que ocurre es el cambio que provoca el nuevo estado que va a estar. En el caso de los sincrónicos, ¿verdad? Tenemos que normalmente la señal que maneja los cambios se conecta a la memoria y no al circuito en sí. Se acostumbra a decir que lo maneja un reloj si utilizamos un reloj, pero también un pulso. Cuando hablamos de reloj, estamos hablando de una onda periódica, mientras que cuando hablamos de un pulso, hablamos de una onda que no es periódica, que puede consistir de solamente un pulso o de pulsos, pero que no están distribuidos en forma periódica. Como el funcionamiento en realidad se basa más bien en el cambio, en forma genérica nos referimos a los dos casos como simplemente reloj. Aquí está la estructura básica de un circuito secuencial síncrono o sincrónico, ¿verdad? Donde ya mostramos que el reloj, que puede ser un pulso, ¿verdad? Maneja directamente a la memoria. Un ejemplo de un sistema sincrónico que ustedes conocen es cuando ustedes utilizan el reloj de muñeca, el reloj y van a hacer cambios en la hora, ¿sí? Se tienen 4 entradas,
es un ejemplo, naturalmente hay variantes, pero si tienen 4 entradas, una que es para empezar y cambiar y dejar y parar el cambio del arreglo, otra que nos dice qué es lo que vamos a estar cambiando, si la hora, los minutos, la fecha, el mes, el año, uno para aumentar, pasar 0.6, 0.7, 0.8, etcétera, y otra para disminuir. La salida que nosotros apreciamos son precisamente las cosas que estamos cambiando, la hora, los minutos, la fecha, etcétera. Y es asíncrono porque está manejado por los cambios que hacemos en los botones. Según sea el tipo de reloj, puede ser que tenga que oprimir y soltarlo, lo que quiere decir que lo está causando un pulso, o puede ser simplemente que a la hora de apretarlo automáticamente ya empieza a cambiar, lo que quiere decir que el hecho de estar en un punto bajo es lo que cambia, lo que provoca el cambio. El reloj en sí es una mezcla de sistema sincrónico y asincrónico. Cuando está operando como reloj es un sistema sincrónico que está utilizando un reloj interno. Estamos usando la palabra reloj 2 veces, en inglés hay una diferencia. El reloj interno al que nos referimos es la onda periódica, que eso provoca los cambios en la pantalla, que precisamente están indicando el estado en que se encuentra el reloj. Tiene los botones adicionales que sirven para en cualquier momento, independientemente del reloj, provocar un cambio de funcionamiento o un cambio o pedir que pare el reloj y meterlo a modo asincrónico que dijimos anteriormente. Por lo tanto, un reloj como el que ustedes tienen en su muñeca normalmente es una combinación de un sistema sincrónico y un sistema asincrónico. Ahí conviven en ese mecanismo. En el próximo video hablaremos de los bloques de memoria elementales, como son los elementos biestables, latches, y los elementos biestables de tipo flip-flop, y los veremos desde un punto de vista del sistema, dejando la arquitectura para después.